Estamos con Francisco Capellán para hablar de seguros. Fran, ¿qué nos trae hoy después de este ciclón batatero de la Odebrecht? ¿Qué nos trae hoy como orientación precisa en este momento en que van a seguir los ciclones? Así es. Y los terremotos, ¿verdad? Así es. Fíjate que en la mañana de hoy, primero saludos a todos nuestros televidentes, amigas, amigos que nos siguen cada jueves. En la mañana de hoy quiero hablar algo a propósito de los temas de derecho y jurídico que están en el tapete, referirme a un aspecto de tipo jurídico que el seguro, obviamente que el seguro también tiene que ver con el derecho porque es un contrato entre las partes, pero un elemento de tanto del derecho civil como de la vida misma, y el seguro da respuesta a esto porque afortunadamente el producto llamado seguro pues cada vez más se pone a tono con las necesidades y los intereses de la sociedad y de las personas. Entonces, hay un principio jurídico y hasta un mandato del Código Civil de que todo aquel que provoca un daño está obligado a resarcirlo, a repararlo. Y ahí entramos directamente en lo que es materia de responsabilidad civil. Y el seguro entonces no se queda ajeno a dar respuesta a esa necesidad que tiene una persona que de manera involuntaria, accidental, puede provocar un daño que no fue su intención, es decir, no fue intencional, de modo tal que no entra en lo penal, pero sí en lo civil, porque ha provocado un daño. Ejemplo, un negocio está operando, desde el negocio donde está operando se provoca, digamos, una explosión, un incendio, y le provoca daño al vecino, dígase una vivienda o dígase otro negocio. Obviamente que mi negocio está, se le establece como imputable el daño que ha provocado, pero tú no dispones de los recursos para reponer tus propios daños y a la vez el daño de tercero, y para eso entonces existe una póliza que se llama de responsabilidad civil. Esta póliza entonces busca protegerte frente a futuras o potenciales demandas que desde los predios operaciones de tu negocio puedan provocarle a terceros, y estos daños pueden ser causados o por un incendio o por una explosión, pero a la vez estos daños pueden ser provocados por la caída de una pared o un letrero, una parábola, pero de igual puede ocurrir el daño porque en tu establecimiento las condiciones físicas sean inadecuadas y provoque que un visitante se lesione. Entonces, frente a esas posibilidades de una explosión, de un incendio, de una lesión a un visitante, a un vecino que desde tu negocio se le provoque un daño, ya sea físico o de salud, incluyendo la vida, entonces el afectado o la familia del afectado pueden recurrir en tu contra. Y frente a esa posibilidad de demanda, entonces entra lo que se llama la póliza de responsabilidad civil, y ahí viene la aseguradora donde previamente se ha contratado la póliza de responsabilidad civil y responde por ti, porque es un hecho que ha ocurrido de manera fortuita, accidental, pero es imputable a ti y ha provocado un daño. Y ha provocado un daño. Entonces, de ahí la importancia de esta póliza. Pero igual se puede dar caso de una construcción. Tú sabes que al momento de levantar una torre
Oye, eso suena de mucho. apartamentos. Esos casos ocurren mucho. Resulta que esa torre está en un entorno donde hay otras viviendas. Claro. Entonces puede provocársele daño en el proceso de construcción a esos vecinos. Que materiales se desparramen, que bloques se caigan, y al momento hasta de pintar el edificio ya al terminar. Entonces, ¿qué tipo de daño provocarse? Puede provocarse daño a los vehículos parqueados, en los parqueos en torno a la construcción, daño a la misma estructura del vecino, a los cristales, y frente a esa posibilidad de esos daños, ¿a quién recurre el afectado? Al constructor. Entonces el constructor tiene la posibilidad de asistir a una aseguradora vía su corredor y contratar una póliza de todo riesgo que incluye la responsabilidad civil, que son los daños que desde tu predio de construcción puedes provocarle a esos vecinos. Miguel, y debo decirte que los daños pueden ser cuantiosos. Oh, pero claro. La experiencia que yo tengo como asesor corredor es que tanto en la póliza de incendio, de un negocio que se incendie y que a la vez provoque que el otro se destruya, estamos hablando de millones de pesos. Claro. Y tú te imaginas que tú no tengas una póliza de responsabilidad civil y que solo tenga la de incendio o no tenga ninguna de las dos, y tenga primero que recurrir al financiamiento para volver a restablecer tu negocio, pero a la vez tener la demanda del vecino porque entiende los daños fueron provocados por tu culpa. Entonces, frente a esa situación viene la responsabilidad civil. Pero te voy más lejos y socializo con la comunidad dominicana. Existe lo que se llama la póliza de responsabilidad civil profesional. Tú como abogado conoces de muchos casos que se conocen en los tribunales, que se ventilan, de médicos, cirujanos, plásticos, Se da mucho en el caso, odontólogos, que son sujetos de demanda por entender que hubo una mala práctica. Ayer vi yo un reportaje donde 8 mujeres van a demandar un clínico médico. Bueno, entonces eso entra dentro del concepto mala práctica médica, mala práctica profesional. Entonces, Mala práctica de un ingeniero que construyó mal. un ingeniero. Entonces, este profesional que no tiene la intención de hacer el daño, nadie quiere provocar un daño, obviamente, pero puede ocurrir. Y puede entonces técnicamente entenderse que hubo un procedimiento inadecuado por circunstancia X o Y. Y frente a esa realidad real, vivida, con la experiencia que tenemos, entonces este médico, este odontólogo, este ingeniero puede tener el amparo de una póliza de responsabilidad civil profesional. Yo conozco de casos de médicos, de amigos que han sido demandados y afortunadamente su fortuna o sus ahorros desde el punto de vista económico, pon tú que desde el punto de vista civil se vean afectados, un juicio, etcétera, pero si finalmente resultaren condenados, su fortuna o sus ahorros no se ven afectados, porque ahí entra la aseguradora y si la demanda se corresponde con el monto contratado, sencillamente la aseguradora, después de documentado el expediente, sencillamente le paga a la persona que sufrió el daño o a la familia del fallecido si fuera el peor de los casos. Claro. Un procedimiento odontológico. Tengo una experiencia reciente de ese tipo de casos, de una asegurada nuestra. Un procedimiento, el paciente entendió que los daños sufridos fueron a consecuencia de ese procedimiento odontológico y procedió a la demanda, que incluso todavía está en curso. Pero cuando yo recibí la noticia, sencillamente yo le dije a mi asegurada, tranquila, oportunamente yo te ofrecí la cobertura para esa exposición a ese riesgo, tú aceptaste mi asesoría y tú tienes una buena póliza y está en una buena aseguradora, de modo tal que si finalmente
el procedimiento judicial concluye en darle aquiescencia, veracidad o soporte a la demanda, es tu póliza de responsabilidad civil que va a responder. Los médicos suelen usar mucho los seguros. Sí. ¿Pueden asegurarse? Sí. Cada vez más en nuestro país, Miguel, porque la falta de conciencia es general. Es correcto. Sin embargo, cada vez más en nuestro país se está tomando conciencia en el sector médico, en el sector de la ingeniería y otros profesionales expuestos a esa posibilidad de accidente en su práctica, de asegurarse. Yo aprovecho desde este escenario para exhortar a esos profesionales de la medicina, odontología, de la ingeniería, que aún no han hecho conciencia de contratar un servicio de protección que se llama así, responsabilidad civil profesional, que lo hagan. Porque este es un país que está influenciado por la globalización, por la información. Entonces lo que se vive en Estados Unidos, se vive en Europa, llega aquí. Y los ciudadanos cada vez más están informados. Y entonces frente a un hecho de esta naturaleza, que un abogado amigo, un familiar entienda que hubo descuido, falla, mala práctica del médico actuante, sencillamente viene la demanda. Frente a ese hecho, entonces vamos a protegernos. Y debo decirte, Miguel, que este servicio no es nada costoso. Porque la gente a veces no contratan el servicio pensando que es muy costoso, y no. Sí, claro, eso es lo que limita muchas veces. Exacto. Entonces, acérquense a su asesor, llámenos a nosotros, consulten los precios. Eso va a depender también de los montos a los que tú puedes estar expuesto, porque el monto a contratar va a depender, uno, de tu acceso al mercado, es decir, la cantidad de público que tú puedas atencionar y que tú puedas considerar que está expuesto a una virtual demanda. 2 millones, 5 millones, 10 millones de pesos. Y por ejemplo, un médico que quiera, sí, un médico que quiera asegurarse ante la posibilidad de que se muera el paciente por una mala práctica que se ha demandado, ¿cuál sería el monto que ese médico debería asegurar pensando en esa posibilidad de una demanda por la muerte de un paciente? Más o menos. Tú sabes que, como en otra ocasión yo había hablado aquí, es invaluable el fallecimiento de una persona, pero puede siempre entenderse como favorable una cobertura no menor a 5 millones de pesos, porque va a depender, en una ocasión yo lo dije y tú te sorprendiste, va a depender de quién muera. Sí, sí. ¿Por qué? Por las expectativas que en vida él le tiene a la familia, y en función de quién ha fallecido es que vienen las demandas. ¿Tú dices que muriera Ángel Rondón, por ejemplo? Bueno, el médico tratante ahí no tendría ¿con qué buscar su cuarto? Así es. Pero ¿cuánto costaría entonces? En ese caso, los 5 millones que asegurar un médico, ¿cuánto pagaría de prima? Una tasa, más o menos 5 millones de pesos. Va a depender también del tipo de especialidad. De la especialidad, porque si es un cirujano cuesta más que otro un tipo cirujano cardiovascular, por ejemplo. Cardiovascular puede costar más, porque el riesgo es mayor. Sí. Por eso no me atrevo así a darte un dato preciso, pero puede, qué sé yo, andar más o menos promedio 5 millones, podríamos estar hablando de 60.000 pesos al año. En el año. De modo tal que serían 5.000 pesos al mes, que serían en el día, por día, qué sé yo, ¿cuánto? Entre 22, pon tú con lo de vida, 5.000 entradas. Comparado con tú tener cubierto. Exacto. Una demanda. Porque lo caro o no, lo costoso o no, va a depender, es proporcional a lo que tú recibes. Claro. Sí, debe guardar una relación, y el análisis debe ser, ¿qué recibo a cambio?
En función de eso, entonces, medir si lo que tú estás recibiendo es costoso o no. De modo tal que estar asegurado siempre será menos costoso, menos oneroso que no tener el seguro y que se te presente la situación. Porque siempre responder a una situación desprotegido será siempre mucho más costoso. No, es que estoy pensando ahora que 5,000 pesos mensual equivale a 2 consultas de un médico. Una consulta cuesta 2,000 pesos. Obviamente. 2 consultitas al mes, ya él está protegido ante cualquier demanda. Óyeme, así es. Yo creo que los médicos que están viendo esto deberían llamar, yo siendo médico ahora mismo, llamar rápidamente a Francisco Capellán Asociado, obviamente, para que los asesores. Así es. Bueno, Fran, algo más, en 30 segundos, 10 segundos. Bueno, insistir de que el seguro es versátil, el seguro tiene respuesta a todas las necesidades e intereses que la persona y la sociedad pueda tener, y que en la mañana de hoy entonces socializamos un aspecto sumamente importante, la responsabilidad civil básica y profesional, que es la que da respuesta a las potenciales demandas que podamos tener frente a daño no intencional, accidental, que pueden ocurrir. Bueno, los médicos tienen que cuidarse porque cada vez son mayores la cantidad de demanda médica. Sí, señor. Por diferentes razones. Sí, señor. Bueno, Fran, pues gracias por ese nuevo aporte, que creo que ha sido de mucha utilidad, a pesar de la temporada ciclónica. Así es. Eso es permanente, esa necesidad es permanente. Así que gracias por este nuevo aporte. Bueno, buenos días. Señores, pasen por todo el día y será hasta mañana.